Bien, ya estamos de regreso, retomamos nuestro seminario a 30 años del plebiscito de 1988. ¿Qué significa para el Chile de hoy? Reiterarles el llamado que estamos transmitiendo desde el Salón Abate Molina del Centro de Extensión de la Universidad de Talca, para la comuna de Talca a través de Campus TV y también, por supuesto, para todo Chile a través de Extreaming. Esperamos sus opiniones y comentarios utilizando las redes sociales, Facebook, a través del hashtag Gato Utalca 30 años plebiscito. En esta segunda parte de este seminario lleva por nombre Las nuevas generaciones y el plebiscito. Para ello tenemos tres grandes invitados que se los quiero presentar de inmediato. Invito y saludamos cariñosamente a Carolina Leitao, abogada y alcaldesa de la comuna de Peñalolén. Bienvenida. También nos acompañará el abogado y académico de la Universidad de Chile y político, el señor Fernando Atria. Y completa el panel de invitados la señora Silvia Izaguirre, doctora en filosofía, investigadora del Centro de Estudios Públicos CEP y columnista de los diarios La Tercera y La Segunda. Este panel de conversación será moderado por la periodista y directora de Comunicaciones Corporativas de la Universidad de Talca, Liliana Guzmán, a quien recibimos y dejo en el escenario. Hola, ¿se escucha? Quiero agradecerles la asistencia hasta esta hora. Sé que es difícil después de un break y después de un café, desde luego que no es fácil quedarse, pero estoy segura que vale la pena contarles que somos Trending Topic. No sé si alguno ya lo sabía, porque el hashtag que estamos usando, que es Utalca 30 años plebiscito, ha sido muy comentado en las redes sociales. Así que, sin más, quiero partir con nuestros invitados pidiéndoles una confesión. No sé si alguno está disponible, de aquí no sale, está siendo transmitido por Campus TV, así que quería preguntarles en primer lugar, ¿qué edad tenían ustedes? Yo no voy a decir la mía, cuando fue el plebiscito del año 88, partir por ahí, y cómo fue ese día desde lo personal y desde lo familiar. Yo tenía 12 años. A ver, mi familia, yo creo que era una probable típica familia chilena donde estuvo muy dividida políticamente al interior y fue muy fragmentada, y supongo que la fórmula para salir de ese quiebre familiar fue no hablar de política. Entonces en mi casa no se hablaba de política, y me acuerdo que mis papás viajaron a la playa a votar. Mi papá votó por el sí, mi mamá votó por el no, y no se tocó el tema. y luego tampoco se celebró ningún resultado y nunca se comentó nada en absoluto. O sea, esa fue como mi experiencia desde los 12 años. Fernando, ¿te dejo un micrófono? Yo tenía 19 años. Yo voté en el plebiscito, participé como peón en el plebiscito, o sea, participaba en las campañas, pero no planificaba ni organizaba nada. Yo era no sé si será bien decirlo así, pero era un soldado. Recuerdo que en la noche del plebiscito con unos amigos caminamos por la Media Providencia de vuelta a casa con una bandera al hombro, y debe haber sido la noche más emocionante que yo he vivido. Yo tenía 14 años, estaba en segundo medio, y recuerdo que en mi casa era tal el grado de tensión que decidió mi mamá, en esa época se arrendaban películas para ver en videocassette, arrendó una película que era eterna de larga, que era El pájaro canta hasta morir. Entonces la idea era que estuviéramos todo el día viendo películas para que el día pasara pronto, porque era como ese nivel de entretención, angustia, un poco de todo. Y vimos esa película en contra de mi abuela, que encontraba que era lo peor que estábamos haciendo, el sacrilegio más grande de ver esa película. Supiera hoy día, menos mal que mi abuela se murió hace tiempo, porque creo que no habría sobrevivido a esta época de la iglesia. Y la verdad es que fue un día bien increíble en mi casa, porque mi abuelo era falangista, yo vivía con mis abuelos y mi mamá, mi hermano.
Entonces la casa se vivió súper político, a diferencia, era como un día muy especial, pero en mi familia también había muchas diferencias de opinión y habían varios hermanos de mi mamá u otros, también dentro de mi familia que estaban por el sí también. Entonces era, si bien internamente en la casa era un momento así, más entre todos estábamos de acuerdo, pero sabíamos que esto iba a generar un tema en el resto de las conversaciones de día domingo, probablemente el resto del tiempo. Así que fue bien increíble y de verdad sirvió la película porque nos pasó el día bastante rápido. ¿Y cómo se enteraron de la noticia? ¿A través de qué medio de comunicación ustedes se informaron y qué pasó después? Es invitación a avanzar un poquito en la noche. Ese resultado salió después de un momento de mucha tensión. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Silvia? Oye, no me acuerdo muy bien. Yo me acuerdo que mis papás fueron a la playa y volvieron el mismo día. Estábamos solos en Santiago. Eso fue un acontecimiento. Nunca nos habían dejado solos. Por primera vez nos dejaron solos los 3 hermanos en la casa. Y no, yo creo que el resultado yo lo supe al día siguiente en la mañana. Y de alguna manera no sabía muy bien, porque yo le preguntaba a mi papá, ¿qué pasa con esto, papá? Y mi papá me decía como, se viene el comunismo de nuevo a Chile. Y mi mamá me decía, por fin tenemos libertad en este país para decir lo que pensamos. Entonces yo estaba viendo que dentro de mi casa también estaba viendo un plebiscito. De hecho, mis padres se separaron al año siguiente. Así que, de alguna forma, lo vivo muy cercano con esas divisiones, pero una experiencia que tengo y que creo que también marcó a parte de mi generación, que somos los hijos de la dictadura, es que era tal el nivel de enemistad de nuestros padres. Yo veía a mi tía era comunista, la hermana de mi papá, y las peleas tan enormes que de alguna manera a mí por lo menos me influyó mucho en mi juventud, adolescencia, una apatía tremenda por la política, porque era el punto de conflicto que había roto mi familia. O sea, no solamente mis papás que se rompieron por otras circunstancias, pero mis tíos, mis primos, era un tema de tensión que tensionaba a la familia y que por lo tanto yo tenía un profundo rechazo y me marcó mucho, te diría todos mis 20 años, donde nunca voté. Y también lo veo en parte de mi generación. Bueno, yo contaba esto de que yo en la noche había vuelto. Yo no me acuerdo cómo me enteré, supongo que estaba en el ambiente. Sabíamos por el subsecretario del Interior que escrutaba el 0,8% de las mesas, él sí ganaba abrumadoramente, pero todos sabíamos que no era así, ¿no? Entonces no tengo un momento preciso en que me enteré porque yo creo que estaba en el ambiente. Lo que sí recuerdo, que fue un poco después, un par de días después, el fin de semana siguiente, mi familia era totalmente del no, pero mi familia extendida materna era muy pinochetista. De hecho, mi abuelo yo creo que era pinochetista porque Pinochet era lo más parecido que había habido en Chile, que podía haber en Chile a Luis XIV. Y eran agricultores en el Valle de la Concagua. Y entonces nos invitan a un asado, y mi tío nos lleva a ver su campo. No dice nada en particular, nos lleva a mostrar el fruto de su esfuerzo, pero el subtexto era, y ahora vienen los comunistas y nos van a quitar y expropiar todo. Y yo pensaba para mí adentro, está completamente loco. Y yo creo que ahí hay algo interesante, porque esa reacción, yo creo que es bien análoga en su forma, no en su contenido naturalmente, en su forma a la reacción que la derecha tuvo al programa de reformas de Bachelet. Esto es Chilezuela, ¿no? O sea, es una cosa completa y totalmente desproporcionada en relación con lo que está pasando. Con lo que está pasando uno podrá tener una posición u otra, está bien, eso es otro problema. Pero esa reacción de aquí, en cualquiera de los dos momentos, ¿no? Están tratando de hacer de Chile un gulag, y que es completa y totalmente desproporcionada. Yo creo que dice algo de la política chilena. Yo creo, y por lo que me acuerdo, estaba la televisión prendida, pero siempre teníamos como el contrapunto, o más bien que era la radio cooperativa, porque en la práctica era como la verdad y lo censurado. Entonces había que tener las dos cosas. Yo creo que estaban las dos cosas prendidas, la tele y la radio, cosa de que si decían una cosa en la tele pudiéramos hacer contrachequeo con lo que se decía en la radio. Y yo creo que, bueno, y la cooperativa, que era como el lugar obvio donde, o sea, el espacio obvio donde ir a buscar información que fuera cierta, porque también había esa duda. Y yo lo que sí me acuerdo es que al día siguiente mi mamá me mandó al colegio.
Y yo dije, qué entretenido, porque en mi curso la mayoría de mis compañeras estaban por el sí, porque se había producido esto que si los profesores, y era medio como así como como raro decir, los profesores no podían decir si estaban con el sí o con el no en el colegio, pero uno notaba, y como que se hacían como señas y cosas, uno andaba con chapitas, cositas, pero los profesores no podían. Entonces, uno ya sabía qué profesores más o menos eran del no y todo, pero mis compañeras en mi curso eran la mayoría del sí. Y yo llegué tan feliz al colegio porque dije, este es mi día, voy a celebrar, y no llegó ninguna. Y llegué sola, y fuimos 2 compañeras a clase, y yo me sentí tan frustrada, y como dije, ¿qué hago? O sea, como ¿con quién celebro? ¿Cómo lo hago? Y no fue ninguna. Y yo creo que entre miedo, como de qué iba a pasar ese día, y al revés, mi mamá decidió, dijo, tienes que ir al colegio, la vida sigue. Y bueno, mi mamá trabajaba en esa época en la Universidad Católica, era profesora en el Campus Oriente, y yo estudiaba al lado en el colegio, la monja francesa en esa época, y la verdad es que fue un día así como raro, porque uno decía, ¿qué va a pasar? Era la incertidumbre también de cómo iba a reaccionar el régimen, qué es lo que iban a hacer, y yo creo que había harto miedo en el ambiente de la reacción, y por eso yo creo que hay gente que no mandó a sus hijos al colegio. Este día era como un día medio así como los días de paro, ¿no se acuerdan? Que no pasaba nada, no como ahora que dicen paro y todo el mundo funciona, pero en esa época cuando había un paro, y las micros no pasaban y la gente no circulaba y como que sonaban los pajaritos en Santiago. Y ese día fue medio así, fue como medio día de paro, como que estaba silencioso, como que no, y yo creo que costaba esto de salir a celebrar. Yo no me acuerdo de haber salido, sino que días después, como de salir a hacer una celebración. Bueno, yo era muy chica, entonces también no era así como para llegar y salir sola, sino que tenía que ser con la familia, pero... Sin duda fue un día muy especial el día siguiente y lo que vino a continuación. Y ahora que ya estamos conmemorando los 30 años de que esto pasó, miramos cómo está nuestra sociedad y nos enfrentamos a la pregunta de si Chile sigue estando dividido, de si quiénes tienen que celebrar y quiénes no. Estos últimos días en los medios de comunicación ha habido varias tesis, hipótesis. Hay una en el Mercurio de Tironi bien especial, está también la de Silvia el domingo en La Tercera. Entonces quería preguntarle qué es la gran duda que le surge, creo, a los asistentes, y así lo conversábamos. ¿Ustedes piensan que Chile, después de 30 años, sigue estando dividido, Silvia? Yo creo que el 5 de octubre se ha transformado en una fecha de unión nacional. Y yo creo que eso es el gran mérito que tiene el 5 de octubre. Mi papá, yo les contaba que votó por el sí, pero mi papá, incluso cuando salió Ricardo Lagos, ya en esa época dijo, qué grande, qué bien lo ha hecho Chile en su democracia. O sea, creo que es una de las personas que hoy día, mi papá ya no está vivo, pero diría, yo me equivoqué. Yo debía haber votado por el no, porque era un demócrata que tenía miedo al desorden, fue muy traumático para él todo el tema de la UP, él se tuvo que ir de Chile, fue amenazada a su familia, en fin. Pero creo que lo lindo que tiene el 5 de octubre, que no tiene el 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre sigue dividiendo a los chilenos más viejos, yo creo que a mi generación no, o muchísimo menos, pero sigue siendo una fecha de división para las generaciones mayores. En cambio el 5 de octubre no, yo creo que el 5 de octubre ha logrado ser una fecha de unión nacional, una fecha donde todos reconocemos, ¿verdad?, que la democracia ganó, y ganó para bien. Creo que eso trae un poco de irritación a las personas que se la jugaron y lucharon por la democracia, porque de alguna manera tenían esto como una marca registrada que era de ellos, y ahora tienen que compartirlo con el resto de la sociedad, porque el resto de la sociedad hoy día hay una hegemonía de la democracia, y eso es bueno para Chile. Pero lo que quería decir es que esta hegemonía de la democracia me parece a mí que tiene un pequeño problema, y es su fragilidad. Creo que en esta hegemonía que existe en mi generación por lo menos, está sustentada en una absoluta carencia de formación ciudadana. Los jóvenes, incluso las personas no tan jóvenes como yo, tienen cero formación ciudadana. La gente no sabe lo que es la democracia, no sabe que una cosa es la elección popular, otra cosa son las instituciones, otra cosa es la división del poder, el Estado de Derecho, y creo que esa ignorancia respecto de la importancia que tienen las instituciones y lo que implica la democracia hace que pueda fragilizarse en un futuro esto que hoy día parece imposible de romper.
Absolutamente, Silvia. Solo agregar que precisamente este evento se hace en una universidad pública porque se ve desde nuestro rector hacia todo su equipo directivo y hacia abajo que la universidad, los jóvenes necesitan hablar de este tema, necesitan saber lo que pasó y qué mejor espacio que un espacio universitario para promover el debate. Fernando, ¿tú crees que el país después de 30 años sigue estando dividido o esta herida está ya sanita, limpia y todo bien? No, yo creo que lo que ocurre es que es algo característico de la política. Yo creo que la política resignifica las cosas. Y yo creo que una cosa que a mi juicio resulta bien notorio es que el impacto que tuvo el plebiscito uno de los impactos, fue que constituyó el criterio de alineación política por los 20 años siguientes. Entonces, los 20 años siguientes al plebiscito, o los 20 o algo más, fueron años en que los posicionamientos políticos, las coaliciones, la oposición gobierno, toda la política se estructuró sobre la base del posicionamiento respecto al plebiscito, quienes estaban por el sí y quienes estaban por el no. Yo creo que en el gobierno de Bachelet II se produjo una transformación del criterio de división. Y por eso hoy día, cuando uno mira para atrás y uno escucha hablar hoy día a quienes fueron oposición a la concertación, yo siempre me pregunto, ¿y por qué fueron oposición? No, porque uno los escucha cantar las loas de la concertación, los escucha defender la posición a la cual ellos se opusieron al plebiscito. Y yo no es una cuestión de marca registrada, ni que a mí me moleste, ni nada. Yo simplemente estoy notando el hecho de que quienes votaron que sí, hoy día dicen que los que tenían razón eran los que votaron que no, y quienes eran oposición, y fueron oposición, por favor, a cada uno de los proyectos importantes que se presentaron entre el año 90 y el año 2010. Hoy día, cuando hablan de esa época, hablan como si hubieran sido oficialistas. Y entonces, lo que yo creo que eso muestra, esto no lo digo como denuncia, simplemente tratando de entender, lo que eso muestra es que se produjo una modificación del criterio que alinea políticamente. Yo creo que ahora el criterio es mucho más, lo que yo diría, otros lo describirían con otras palabras, está muy bien, digamos, a favor o en contra de la superación del modelo neoliberal. Ese, diría yo, es la división hoy. Eso es lo que alinea. Y eso, claro, no coincide exactamente con la división en términos de sí y el no. Y eso yo creo que ha producido un momento político actual en que hay cierta, por así decirlo, fluidez en los alineamientos que no había habido, que no hubo en esos primeros 20 años. Y yo creo que por eso también, para quienes su experiencia política está mucho más vinculada a este nuevo criterio de alineación, que es un criterio de alineación que yo lo reconduciría en definitiva al efecto que produjo el movimiento estudiantil del 2011. Yo creo que es un proceso que viene del 2011 para adelante, que se catalizó con el gobierno de Bachelet, etc. Para quienes en su experiencia política lo central es el 2011 para adelante, yo creo que para ellos, políticamente hablando, o sea, esto que nos pasa a nosotros, que surgimos a la política con el antiguo criterio de alineación, y que entonces para nosotros el plebiscito fue una gesta, y yo digo, para mí fue el día más emocionante políticamente hablando de mi vida, sin duda, yo creo que para ellos les resulta completamente ajeno, y no es ajeno porque esté lejos, porque no les resulta igualmente ajeno el golpe de Estado. Les resulta ajeno, creo yo, en alguna medida, esta dimensión épica del plebiscito porque ellos le aplican un criterio distinto. Y ellos lo que ven es que desde el punto de vista del alineamiento de superación o profundización del modelo neoliberal, el plebiscito no tuvo el impacto que nosotros recordamos que tuvo. Porque para nosotros es dictadura o democracia. Para ellos, desde esta nueva óptica, es profundización o superación del neoliberalismo. Y desde este segundo punto de vista, el plebiscito es un evento menos importante de lo que resulta para nosotros. O sea, el tema está en la épica, en que para la gente de la generación nuestra es más bien un momento que histórico y que hubo una épica que rodeaba a todo esto y que es la que marca esa diferencia, Fernando, ¿puede ser? Bueno, yo creo que esa es la segunda cuestión importante del plebiscito. La primera es que contribuyó a constituir los alineamientos políticos por 20 años y que hoy día queda desfasada entonces. La segunda es que lo que tuvo el 2011, y que lo tuvo también para la izquierda el 4 de septiembre del 70, es que fue un momento de esperanza, un momento en que
nosotros los chilenos, a través de la acción política, no a través de la suma de acciones individuales, a través de la acción política, nosotros podemos decidir tener un impacto en cómo va a ser este país. Si gana el no, el país va a ser distinto de si gana el sí, y si gana el no o gana el sí, depende de cómo yo vote y cómo los demás votemos, pero depende de nuestra acción política. Esa, creo yo, esa dimensión de esperanza que tiene la política, no esperanza en que van a desaparecer todos los problemas, por supuesto, esperanza en que Chile puede ser como nosotros queremos que sea. Y para eso lo que tenemos que hacer es actuar políticamente. Yo creo que esa dimensión es una dimensión de la política que después del plebiscito se perdió. Y con esto yo no estoy haciendo ninguna crítica, estoy simplemente constatando. Y como se perdió, yo creo que hoy día, esa esperanza, a través de la acción política, vamos a poder hacer una diferencia en cómo va a ser este país. Yo creo que contribuye, no es la única cuestión, por supuesto, pero contribuye en buena medida a explicar por qué en las condiciones adversas de la dictadura, etcétera, se inscribieron más de 7 millones de personas y votaron más del 90%, y ahora vota a menos de la mitad de los chilenos y los, entre comillas, los políticos son vistos como una clase, la clase política. Yo creo que parte de eso es, ya la política no es vista como la manera en que nosotros los chilenos podemos decidir cómo Chile sea. ¿Cómo crees tú que el país está dividido hoy? ¿Estamos ya superando esa herida, esa fractura que vivió el país? ¿Y cómo nos enfrentamos hacia adelante? Yo creo que falta harto, porque creo que de las cosas, claro, positivas que provocó el plebiscito es, de alguna manera se hizo como un acuerdo explícito y tácito, creo yo, de no mirar al pasado y tratar de mirar al futuro. Y eso significaba varias renuncias. Y yo creo que los efectos de esas renuncias se viven hoy. Porque el renunciar a ver lo que había pasado, o sea, por qué habíamos llegado, porque en el fondo la dictadura es el fracaso de la política. O sea, también como que en la dictadura no partió Chile. Yo no conozco otra democracia que esta. Pero mis padres y todos conocieron otra democracia y esa democracia fracasó y fue el fracaso de los políticos, no fue de otros. No le vamos a echar la culpa a los militares, no, fue el fracaso de la política, de la falta de diálogo, de ponerse de acuerdo, de los extremos, de otro mundo también, de otras visiones y cosmovisiones en ese momento. Entonces, yo creo que hoy día lo que ocurre es que nos falta tener quizás la altura de miras de sentarnos un poco, de mirar hacia atrás, no para recriminarnos, porque yo creo que todos, de alguna manera, todos los sectores políticos cometieron errores que terminaron y por algo terminamos en dictadura. Y además, peor aún, cómo hay políticos que avalaron la dictadura. O sea que creo que eso todavía es incluso más complejo. Pero el no ser capaces de mirar ese pasado y proyectarlo hacia el futuro, porque yo creo que el problema no está hoy día en el pasado, sino que está en el proyecto de futuro. Y hoy día cuando se da este debate de que quién es el papá del plebiscito o la mamá, pongámosle, ya que estamos en temas de género, podría ser la madre también, uno dice, ¿qué debate más absurdo? Porque no hay una sola respuesta. Y varios han escrito sobre que aquí fue uno, que fue el lápiz, que se trata de simbolizar en una campaña, pero en la práctica fue el lápiz, fue la gente, fue el pueblo, fue la política, fue el ponerse de acuerdo. O sea, hay miles de factores que hacen que haya ganado el no. Alguien dice, fue la franja. Yo le digo, bueno, la franja refleja un estado de ánimo, fue el mejor, o sea, qué manera de comunicar, o sea, cómo una publicidad fue capaz de interpretar una mística y o sea, no sé si fue la franja la que, no me atrevería a decir algo así, pero claramente interpretó un ambiente, interpretó un sentir, interpretó una mística que estaba detrás. Entonces, cuando nosotros miramos hoy día, creo que la necesidad para poder decir si nos tiene dividido o no es primero ponernos de acuerdo en cosas básicas. Y de ahí en adelante ver si nos podemos poner de acuerdo para avanzar hacia adelante. Y yo creo que las cosas básicas tienen que ver con que años atrás había gente que todavía negaba que se hubiesen violado los derechos humanos. O sea, ni siquiera estamos hablando de que se violaron, o sea, de que había duda y había gente que lo justificaba. Hoy día podemos ponernos de acuerdo y decir, a propósito de un debate que hubo hace poco y a propósito de la memoria, pero en el fondo es decir, oye, pongámonos de acuerdo en que nada justifica la violación de derechos humanos, salvo algunos políticos, pero que espero que la gente también
los castigue desde el punto de vista de lo electoral, digamos. O sea, si tú vas a votar por alguien que dice algo así, de verdad que ya no es problema, digamos, de uno, pero ese consenso mínimo, digamos, que creo que es mínimo y es máximo, pero en la práctica decir, oye, aquí no hay nada que justifique la violación a los derechos humanos. Entonces, cuando yo digo, miramos para atrás, pero miremos para adelante. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Entonces ahí empiezan nuestros debates internos también, porque cuando miramos Venezuela, Nicaragua u otros, como que nadie puede hablar de esos temas, porque es como que no, para que no peleemos. Y yo digo, es al revés, peleemos sobre esos temas para que nos pongamos de acuerdo, porque si no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre ello, entonces ¿cómo vamos a construir futuro? Y eso es lo que yo creo que nos está pasando. Creo que no somos capaces de repente, a veces el diagnóstico, y cuando tú dices, oye, la derecha habla de equidad, de cosas que en su tiempo no hablaba, yo digo, sí, bueno, una cosa es declararlo como una declaración de principio y otra cosa es que nos pongamos de acuerdo en cómo se resuelve eso. Y yo creo que ahí no hay tanto consenso. Hoy día hay políticas, programas, temas que hay que abordar y que no estamos de acuerdo en cómo se resuelven. Y tenemos que sentarnos a conversar. Y yo siento que eso no está totalmente resuelto. Y creo que eso es por falta de política. Porque a diferencia del plebiscito, que fue la política resolvió sus propias debilidades con más política, o sea, sus problemas y sus faltas las resolvió con más política. Hoy día creo que la política está ausente y poco protagonista para resolver los problemas. Y ahí es donde el desafío de nosotros, o sea, yo me dedico a la política, cuando la gente me dice, probablemente porque estoy hoy día acá, me decir, oiga, pero ¿por qué no está en Peñalolén tapando el hoyo en la calle y está ahí hablando de política? Y yo le digo a la gente, yo nunca voy a dejar de hablar de política, porque uno hace política y lo que lo hace desde la política. Bueno, Alejandro Foxley nos decía en su intervención, no tengamos miedo de discutir los temas que nos dividen, pero eso implica lo que tú dices, no nos corramos hacia el lado, enfrentemos estos temas y sobre todo veamos qué lecciones podemos sacar. Y esa es la pregunta siguiente, queridos panelistas. Silvia, ¿qué lecciones nosotros podemos sacar de ese plebiscito del 5 de octubre? ¿Qué cosas son las que hoy día pueden y siguen completamente válidas en el Chile que vivimos hoy? Uy, qué difícil la pregunta. ¿Qué lecciones podemos sacar del 5 de octubre? Una lección, me parece una lección de valentía. Una lección de valentía que se pueden derrocar regímenes totalitarios, militares, ¿verdad? Con todo el poder, con la voluntad del pueblo. Y que uno tiene que tener coraje para poder hacerlo, y hay una tremenda lección ahí de valentía de las personas que votaron por el no y le dieron la democracia a Chile. También del respeto a las institucionalidades, de la seriedad con que abordaron la reconstrucción de la democracia, que me imagino que no debe haber sido nada fácil, pero creo que para poder darle, ¿cómo podríamos decirlo? Como que esas lecciones, para que sean aprendidas, tenemos que proponernos que nuestras futuras generaciones, nuestros niños, ¿verdad?, tengan primero pensamiento crítico en la escuela y segundo, sean capaces de revisar la historia con ese pensamiento crítico que requiere coraje y libertad para poder analizar la historia. Y a mí me llama la atención que nosotros como país esa tarea no la hemos hecho. Yo estuve en Ruanda, me tocó estar en Ruanda y estuve en Alemania y me llamó la atención cómo ellos como sociedad decidieron, ¿verdad?, que esto nunca más vuelva a pasar. Lo que pasó en Alemania que nunca más vuelva a pasar, lo que pasó en Ruanda que nunca más vuelva a pasar, y la educación en Alemania cambió para entregarle las herramientas a sus nuevas generaciones para analizar la historia y para hacer pensamiento crítico. Y siento que en Chile, yo trabajo temas de educación, siento que en Chile como el 11 de septiembre a las generaciones más antiguas las divide, yo creo que en nuestra generación menos, bastante menos, pero una forma de no pelearse fue no toquemos esa parte de la historia. Y siento que está omitida en los colegios, no hay formación. Primero que nada nos falta mucho en temas de pensamiento crítico, pero segundo, nos falta coraje para abordar esa parte de la historia en las escuelas y para que los estudiantes tengan la libertad para discutir lo que pasó, ver las causas, ver las consecuencias, sacar lecciones, debatir más al respecto, y también formación ciudadana. Es decir, los jóvenes hoy día, el rector decía, el 80% no sabe lo que pasó el 5 de octubre de 1988. Bueno, yo creo que hay encuestas de un porcentaje importante de la gente joven que no sabe
¿Qué es la democracia? ¿Cuál es el rol del Parlamento? ¿Por qué es importante la división del poder? Etcétera, etcétera. O sea, yo creo que sacamos lecciones muy importantes, pero que las vamos a perder si no nos atrevemos a formar a nuestros jóvenes con pensamiento crítico, con libertad, con coraje para mirar la historia y reflexionar al respecto. Un rol de los historiadores también, contar o revisitar la historia. Sabemos que con el paso de los años muchas veces se va como actualizando y lo que pasó en ese momento se vuelve a escribir. Quizás esa será una fórmula también para poder volver a poner estos contenidos muy presentes en los libros de historia, muy presentes en los programas educacionales de la enseñanza básica o media, por poner un ejemplo. ¿Qué crees tú sobre eso? Sí, pero muchas veces en la academia, cuando tú hablas de historia, tiendo a pensar que es la historia que hacen los académicos en las universidades y eso queda en un mundo elite que no llega a la ciudadanía. Entonces yo creo que acá tenemos que meternos con políticas públicas del Ministerio de Educación, con los textos escolares y con claras señales de queremos que nuestros jóvenes aprendan, ¿verdad?, lo que son las condiciones de posibilidad para una democracia, los factores que constituyen la democracia y que puedan mirar la historia no como una cadena de hechos lineal, sino como hechos que se relacionan y que uno puede cuestionar y que su causalidad no es clara, y con una visión más crítica. Yo creo que es fundamental que miren ese periodo de la historia. A mí no me pasaron nunca la historia de Chile hasta el 70, creo que llegué, y se acabó, nunca, en lo demás no lo vi, ¿verdad? Está bien, estaba muy fresco probablemente. Además, acordémonos que la enciclopedia británica en la época de Pinochet venía con unos papeles pegados con censura. Pero me parece que veo el esfuerzo en Alemania y el esfuerzo en Ronda y en otros países desde la política de Estado de formar a las nuevas generaciones de tal manera de tratar de evitar lo máximo posible que estas cosas se vuelvan a repetir, y creo que ese esfuerzo Chile no lo ha hecho por temor al disenso, por temor al debate, y creo que llegó la hora de romper con ese miedo y empoderar a nuestras nuevas generaciones. Como decíamos antes, no tener miedo a enfrentar los temas difíciles, no tener miedo a disentir. Fernando, ¿cuáles crees tú que son las lecciones que sacamos de ese plebiscito, de ese 5 de octubre y un poquito adelantaste, de esta posibilidad que vieron los que participaron de que podían cambiar algo? Quizás por ahí, por el lado de la desesperanza, hay algo en los jóvenes de hoy que no creen en eso. ¿Qué crees tú? ¿Qué lecciones sacamos y cómo cambiamos eso? Cuando yo hacía campaña para la última elección parlamentaria, en una campaña que fue infructuosa por ahora, una respuesta característica que yo recibía, debo decir que la recibía mucho más en la comuna de la alcaldesa Leitao, en Peñalolén, que en otras partes del distrito como Vitacura o Las Condes, era: yo no voy a ir a votar porque estoy desencantada. Era bien común. Y yo creo que desencantado es una espléndida manera de describir lo que pasa, porque el desencantado es alguien que estuvo antes encantado, y que hoy día lo característico del desencantado es que mira su época de encantamiento como ingenuidad. O sea, antes yo era ingenuo y entonces creía que votando podía hacer una diferencia, pero ahora ya me di cuenta y entonces yo no voy a participar. Entonces, por lo menos mi pequeña protesta, esta es mi interpretación de lo que significaba ese desencantado, estoy desencantado. Mi pequeña protesta es que al menos, por lo menos yo ahora soy consciente de que mi voto no hace ninguna diferencia, entonces no me van a venir a engrupir, si me permiten, de nuevo para que vaya a votar. Entonces, lo que yo creo que eso muestra, porque la comparación con lo que llevó a la gente a votar, no solo al plebiscito, sino también en las primeras elecciones después del plebiscito, es notoria, porque ahí había encantamiento. Encantamiento no hay por qué interpretarlo de una manera absurda, no quiere decir que yo estaba con estrellitas en los ojos, no, yo simplemente creía que la acción política podía hacer una diferencia. Y yo creo que eso es lo que desapareció de la política posterior. Ahora, yo creo que aquí es importante preguntarse por qué desapareció. En parte desapareció, o sea, el origen está en que la política posterior fue una política cuyas formas estaban dadas por una constitución que fue diseñada explícitamente para que no pudiera decidir, para bloquearla, para neutralizarla. Y yo creo que 20 años después, esa neutralización que estaba en la Constitución, en los senadores designados, si esto era evidente, ¿no? En los senadores designados, en unos quórums exageradísimos para cambiar la ley o la Constitución, todo, no podía ser más explícito. Pero 20 años después, yo creo, esa neutralización dejó de estar en las reglas constitucionales,
o sigue estando, no, sigue estando, porque el Tribunal Constitucional no se encarga de recordarlo cada cierto tiempo, pero ya no está solo en las reglas constitucionales, ahora pasó a estar, creo yo, en la cultura política que creció y floreció bajo esas reglas constitucionales, lo que yo llamaría la cultura política binominal, que no se acaba con el fin del sistema binominal. Y yo creo que lo que hay hoy día es la deslegitimación creciente de la política, que es algo visible. Yo en toda la campaña, yo nunca me acerqué a un elector de modo que el elector dijera, gracias que usted viene a darme información porque así yo puedo ejercer mi deber ciudadano de mejor manera. No, al contrario, la primera reacción es constantemente recelo, ustedes nunca aparecen, y ahora, claro, ahora que quieren, ¿por qué? O sea, la idea de que el político es alguien que está, que lo único que le interesa es manipular al elector y sacarle algo al elector para ganar para sí. Yo creo que ese desprestigio de la política muestra, creo yo, o la explicación que yo le doy es una política que no tiene esta dimensión de esperanza, de que a través de la acción política nosotros los ciudadanos podemos decidir cómo va a ser Chile, una política que no tiene esa dimensión se consume a sí misma, ¿no? Se convierte en una política vacía, una política que empieza a ser vista por el ciudadano como, el negocio de una clase, la clase política. Yo con esto no me estoy haciendo parte de eso, no estoy diciendo que sean toda una clase, ni que sean perversos, ni que sean corruptos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es crecientemente vista así, porque lo que le da sentido a la política frente al ciudadano es precisamente eso que hubo el 5 de octubre. Que a través de esto, a través de mi participación, a través de sumarme a este esfuerzo colectivo, yo puedo hacer que Chile sea distinto. Y yo creo que desde el 5 de octubre, desde después del 5 de octubre, esa dimensión de la política desapareció. Y así yo interpreto lo que dice Carolina, y las patologías que eso genera no se producen del martes al miércoles, evidentemente. Las patologías se producen en cómo queda la política ante el ciudadano, 20 años después, etc. Y lo estamos viendo, creo yo. Yo creo que hay algo... ¿Se escucha o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí te escucho? Yo te escucho. Te lo cambio. Tú me escuchas. Gracias. Yo creo que hay una cosa que es bien vital en esto. La primera es que la primera lección que yo creo que tenemos que tratar de transmitir es que la democracia no es un estado per se y un estado natural de las cosas. La democracia se consigue, se cultiva, y yo creo que hay una generación que hoy día cree que la democracia es lo que hay y va a seguir estando y va a seguir siendo. Y como que no tiene conciencia de que alguna vez esa se perdió por falta de buena política, de 1000 razones que podríamos discutir. Entonces, si tú me dices qué lección saco yo, y para mí, en mi familia, para mis hijas, yo me acuerdo el otro día, mi hija, a propósito del tema de la Haya, yo tengo una hija de 9 años, tengo dos, una de 16 y una de 9. Y la de 9 me dice, mamá, ¿por qué esta generación tiene que responder nos echan la culpa por haberle quitado el mar a Bolivia si eso fue en una generación anterior? Si eso tiene 9 años y me dice eso. Entonces yo le digo, porque hija, las cosas, y le explico. Y ya mamá me dijo, ya más no se lo quitamos. Fue en una guerra, así como diciendo, súper así como que me... Entonces, yo creo que ese fue el papá que la influenció. Yo no le habría dicho eso. Yo creo que esa fue influencia de su papá. Pero, y yo ahí lo relaciono con otra cosa, que es como cuando yo pienso en mi hija de 16, que yo le hablo de Pinochet, y yo creo que le debe pasar lo mismo que cuando yo era chica y me hablaban de Ibáñez. Para mí era un señor en una foto en blanco y negro, o sea, no tenía más sentido que ese, fue un señor que yo no conocí, pero que escuchaba cosas de lo que había pasado. Y entonces uno dice, ¿cuál es el principal aprendizaje? Es que las nuevas generaciones, o la principal lección es que las nuevas generaciones sean capaces de asimilar de que la democracia, y algunos que dicen que da lo mismo, si es democracia, si no da lo mismo. Y esa es la primera lección, porque si no, la posibilidad de que la podamos perder de nuevo siempre puede existir. Pero además tiene que ver con la democracia a propósito del encantamiento, que es lo que tú dices, la gente. Yo siento también que hay cierto grado de comodidad, porque no todo es culpa también de la política, también hay un tema de que las personas como que dejan de pensar en lo colectivo, hay mucho más individualismo. Yo ya resolví mis problemas básicos, por lo tanto, que el resto resuelva lo que quiera resolver. Y yo creo que tenemos un tremendo peligro como hoy día, como a propósito,
yo siempre estuve en contra del voto voluntario. Creo que una de las principales, o sea, la única obligación que puede tener un ciudadano, hay derechos y deberes, y yo creo en el voto obligatorio, por cómo es nuestra sociedad. Y en ese sentido creo que uno de los principales problemas que tenemos hoy día y que enfrentamos hoy día la política en relación al voto voluntario es que la política se va a ir yendo a los nichos de votación y no necesariamente a lo que éticamente nos corresponde como políticos resolver en una comuna. Por ejemplo, si yo tuviera, y hoy día con el Big Data y no sé qué más, la posibilidad de definir dónde están mis votantes, que probablemente es el 35%, ya, y en las presidenciales el 40% de la población, yo voy a trabajar para ese nicho. Y voy a dejar de hacer política pública para el resto de la población. Entonces, si los jóvenes no votan, ¿para qué voy a hacer cosas para los jóvenes si no votan? Si el barrio X, estos barrios nuevos, o vota el ABC1, pero no vota la gente más pobre, yo voy a trabajar. O sea, la política se va a ir desarrollando en base, y hoy día se ha hecho y se ha demostrado que hay partidos y hay otros que han trabajado en ese Big Data y han trabajado en nichos electorales y al final terminan proponiendo políticas que son para los nichos electorales y no necesariamente para las cosas que hay que hacer. Entonces hoy día los ninis, los niños abusados de las distintas, no son nichos de votación. ¿Y para qué vamos a hablar de ellos? ¿Y para qué vamos a trabajar por determinados nichos o por los enfermos postrados si al final no votan? ¿Me entiendes? O sea, la política se va de alguna manera como girando su objetivo y vamos perdiendo el norte de hacia quién tenemos que trabajar. Y yo creo que ahí el principal aprendizaje entonces es decir, ¿cuáles son los no de hoy? ¿Cuál es el no de hoy día? ¿A qué yo hoy día le digo que no? ¿Cuáles son las dictaduras por las que hoy día tenemos que trabajar? Porque si no tenemos esa mirada de nuestra sociedad, hoy día tenemos un montón de dictaduras que están en nuestra sociedad y que son tan brutales como aquella que tuvimos. Entonces, hay también un tema de educación cívica, de trabajar con nuestros jóvenes, de que ellos sean protagonistas, y sabes que yo tengo esperanza en eso porque cuando uno trabaja con los jóvenes y los pone en el día a día y todo, logra que ellos se entusiasmen. Pero hay que ponerlo en los temas de hoy día, no en los de ayer, en los de hoy día. Yo quiero agradecerles su participación, pero quiero hacerles una última pregunta, pero muy cortita, donde me voy a salir en realidad del rol de periodista y me voy a poner en el rol de mamá. Entonces, como decía Carolina, los mensajes que le da a su hija, Fernando también tiene una hija que tiene una cuenta de Instagram muy entretenida, que se la he visto, es muy interesante. Silvia, no sé si tiene hijos, a lo mejor tiene sobrinos, no sé. Quiero invitarlos y el desafío es este. ¿Qué mensaje, cómo le enseñarían ustedes a un hijo? ¿Qué señal, cómo le contarían de este plebiscito? Porque quizás ese es el sueño y es lo que nosotros tenemos que pensar hacia el futuro. Hacia allá van las nuevas generaciones. ¿Cómo le contarías esto a un niño, a una niña de, no sé, para que pensamos en una edad, simplemente en un hijo, en alguien que uno quiere y está formando? Silvia. O partimos por Carolina, si quieres partimos al revés. Es difícil la pregunta porque a mí me ha tocado vivirla con ellas. O sea, mis hijas nacieron yo estando en la política, no conocen otro estado de su madre que no sea, digamos, concejal o alcaldesa, etcétera. Y es difícil para un hijo de un político en ese sentido abordarlo. Pero yo te diría que hay una cosa que a mí me refleja por lo menos en lo que yo le diría, porque me tocó una vez cuando fui con mi hija, que ahora tiene 16, pero en esa época haber tenido 8 o 9 años, visitar la Villa Grimaldi. Y ella agarró un folleto y se puso a leerlo sin preguntar nada, sino que lo tomó y lo leyó sola. Y después se me acercó y me dijo, mamá, ¿qué es la tortura? Y ahí yo comprendí también esto de que las cosas no se nacen sabiendo y que las nuevas generaciones tienen que aprender. Y yo creo que si hay algo que yo le transmitiría es el tema de cómo los seres humanos somos capaces de llegar a tal brutalidad cuando nos olvidamos de que somos seres humanos, o sea, de que estamos al servicio de otras personas, de que independiente de las creencias que tengamos, que es solo el hecho de ser humano. Y yo creo que el aprendizaje de este plebiscito todo tiene que ver con eso, tiene que ver con descubrir lo que nosotros como seres humanos somos capaces de hacer o no hacer por otros, y cómo la fuerza propia, la energía, el liderazgo de las personas
son capaces de transformar el mundo, o un país, pero también es el mundo, porque esto es una lección no solo para Chile, es una lección para el mundo. Lo decían también de cómo resolvimos este tema o cómo intentamos resolverlo. Entonces, creo que lo principal que creo que yo tomaría tiene que ver con la esencia del ser humano, para lo que estamos, para lo que vinimos, para lo que somos y la vocación que tenemos. Independiente que ellos lo hagan desde la política, a mí me encantaría, bueno, no sé a esta altura, pero capaz que fuera del Frente Amplio me diga, que lo va a aprobar. Entonces, pero o desde la política o desde donde sea, donde esté, que haga y que en el fondo piense en que no es un individuo, sino que es una persona que está al servicio de otro y que desde donde esté puede aportar a una comunidad. Te corresponde a ti decir cómo le enseñarías esto a tus hijas. Yo creo que esa generación tiene un desafío bastante parecido al que la generación de la cual yo, digamos la mía, yo tenía 20 años, 19, somos los últimos, ¿no? Los últimos que votamos en el plebiscito. Entonces, la generación posterior tiene un desafío bastante parecido. Ya no es derrotar a la dictadura, esa era nuestra distinción, sí o no a la dictadura. Ahora yo creo que yo lo diría en términos de la superación del neoliberalismo. Y se enfrenta a problemas más o menos análogos, porque a lo que se enfrenta es, creo yo, a una política que ha aprendido a ser incapaz de hacer transformaciones. Y me permito detenerme esto un minuto. Yo estoy de acuerdo en que los últimos 30 años probablemente han sido los años más extraordinarios en términos de desarrollo económico, transformación de esas cosas. Entonces pensemos, en los últimos 30 años, hagamos una enumeración de reformas, de casos en los cuales se ha identificado un problema que requería de una reforma profunda, y esa reforma profunda pudo ser identificada, diseñada y realizada con eficacia. Porque no son cualquiera 30 años, precisamente. Y yo creo, a mí me cuesta pensar. El único caso que yo pensaría es la reforma procesal penal, pero que es una cuestión, por así decirlo, técnica. Pero si uno lo pensara en otras, ¿en qué otros casos se ha encontrado un problema que requiere una reforma profunda y se ha hecho eficazmente? Y entonces esa necesidad, digamos, el problema de transformación, una política que sea capaz de conducir las demandas de transformación que surjan de la sociedad, es una política que no, creo yo, no va a surgir de la política institucional, no es la política institucional que tenemos, y eso explica por qué está ella tan desprestigiada. Y entonces, la única posibilidad es que surja como surgió la fuerza que llevó al no, que no fue una fuerza que surgió a través de las instituciones políticas, y por eso yo creo que era bien importante la discusión sobre si el no fue el triunfo del lápiz o no. Y yo creo que ahí hay que decir categóricamente, el lápiz fue un punto importante, pero fue el final. O sea, lo que permitió el no fue todo el proceso de reconstitución y movilización social que se extendió al menos por 10 años y probablemente más antes de 1988. Entonces uno tiene que mirar la política no en términos de, o no solamente en términos de las instituciones políticas, tiene que mirar la política como ir construyendo esas posibilidades. Y entonces yo por eso estoy bastante feliz de que mis hijas, que tienen edad, ya una tiene 16, la otra tiene 20, son políticamente activas, son frente amplistas, por supuesto, pero por un sentido bien obvio, porque lo mismo que a mí me llevó a movilizarme por el no el 87, bueno, las lleva a ellas a entrar al Frente Amplio, no las lleva a ellas a entrar al Partido Socialista, del cual yo soy militante, o a la Democracia Cristiana, o al PPD. Yo creo que esos partidos para ellos no representan lo que representaban para quienes se sumaron a ellos en la campaña del no. Y por eso creo yo que en ese contexto, que tengan que vean la importancia de sumarse a la política, no en el sentido institucional, de militar en un partido para ir escalando a través de él. No, de sumarse a la política es sumarse al esfuerzo colectivo de ir construyendo estas posibilidades que hagan que en el futuro tengamos una política distinta de la que tenemos hoy día, que es lo que yo creo que está detrás de todo el tema de la nueva Constitución. Una política distinta, no un texto distinto, una política distinta, una política que pueda... que puede hacer que, si seguimos o no teniendo AFP,
A lo mejor seguimos teniendo la AFP, pero que dependa de nosotros. Porque hoy día da lo mismo cuánta gente marcha en las calles contra la AFP. El sistema político institucional no es capaz ni siquiera de discutir con seriedad la posibilidad de no tener AFP. Eso es el problema. Y esa política va a ser transformada solamente en la medida en que quienes creen en la importancia de una política que te pueda transformar, actúen para cambiarlo. Claro, si la opción es simplemente salirse y dedicarse a sus vidas privadas, esto va a continuar y entonces va a continuar un proceso este proceso de legitimación va a continuar. Yo creo que la única posibilidad es que estas nuevas generaciones, las auténticas nuevas generaciones, me permito decir, se sumen a la política, pero claro, eso es improbable, por eso estamos en como estamos, pero creo que es la única posibilidad y la única esperanza. Ahí está la esperanza para el futuro. Puedes arrancar de la pregunta. ¿Y cómo se lo explicaría esto a alguien que está en proceso de formación, que todavía es pequeño o pequeña? Sí, yo tengo una hija de 3 años y pobre, porque lo único que ha visto en la casa es dictadura. Uno como mamá a los 3 ordena todo, decide todo. A ver, yo creo que hay una dimensión de la política que a veces se pasa por alto, pero creo que es lo más fundamental. El arreglo político para ponernos de acuerdo como sociedad, supone una comprensión del ser humano. Es decir, la dictadura no es solamente un arreglo político para tomar decisiones que afectan a la sociedad, supone una comprensión del ser humano, supone la comprensión de un ser humano que no es libre, que no es capaz de tener autonomía, de tomar sus propias decisiones. Entonces, me parece que cuando tomamos decisiones a nivel político que afectan a la sociedad, estamos también poniendo en juego qué tipo de seres humanos estamos comprendiendo nosotros. Y en ese sentido la democracia es el régimen que comprende un ser humano más digno, un ser humano que tiene autonomía, que tiene libertad, que tiene dignidad, que todos somos parte de eso y somos iguales. Y en ese sentido creo que hay un componente ético importantísimo, que es importante que las personas lo entiendan. Es decir, no importa simplemente una dictadura con un, ¿cómo se llama el típico dicho? El dictador, el benévolo dictador, despotismo ilustrado, exacto. Eso no, por esencia, está suponiendo un ser humano con una dignidad más baja. Y por lo tanto acá lo que estamos en juego es luchar por condiciones sociales que suponen al ser humano en su más alta expresión. Y yo creo que eso nunca se puede pasar de alto. Y creo que es como lo que me gustaría transmitirle a mi hija. Y que en las decisiones entonces políticas que se tomen, siempre esté pensando cómo hacer a los seres humanos más dignos, cómo hacerlos más autónomos, cómo hacerlos más libres. Gracias, Silvia. No sé, me atrevo a hacer un breve resumen pensando en los 140 caracteres y digo, para la democracia la participación es fundamental, la educación es clave para las nuevas generaciones y además no tengamos miedo a discutir los temas que nos dividen porque después de eso es que vamos a poder dar la vuelta. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Silvia. Pablo, todo tuyo. Bien, Carolina, Fernando y Silvia, muchas gracias. Agradecer a nuestra periodista Liliana Guzmán, directora de Comunicaciones Corporativas de la Universidad de Talca, por su moderación. Y hoy día, en esta jornada, hemos vivido el testimonio de testigos presenciales del plebiscito, como también la opinión de las futuras generaciones, no tan futuras como lo especificó Fernando hace poquito, y que eran parte del desafío que como universidad nos planteamos de llevar adelante este seminario en base a un tema tan importante como es el plebiscito del 88, ocurrido hace 30 años. En nombre de la Universidad de Talca, de la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Patricio Aylwin, les agradecemos las intervenciones a cada uno de los expositores, como también agradecemos la asistencia de ustedes y a quienes nos siguieron a través de Campus TV y por supuesto nuestra transmisión a través de las redes sociales. Que tengan muy buenos días, hasta otra oportunidad.